Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 7-3, 7-5 frente a Armani y Milán en un partido que creo, chicos, que tiene distintas lecturas, ¿no? Porque por una parte, si tú analizas en frío lo que ha sido el partido, el resultado, ganar en Milán, en una de las canchas más difíciles de la Euroliga, es algo, obviamente, súper positivo, eso es de perogrullo. Pero si vamos leyendo cómo hemos obtenido el triunfo, tengo la sensación de que casi lo echamos todo por la borda, ¿no? Hemos llegado a tener, creo que un +12, si no me equivoco, a falta de pocos minutos dentro del último cuarto, y hemos sido, pues después del gran esfuerzo defensivo, con el acierto por momentos en el tiro de tres, con la toma de decisiones, con agresividad, con competitividad que hemos tenido, hemos ido sacando esas ventajas. De hecho, cuando ellos se acercaron el marcador, teníamos esa capacidad de equipo grande para responder también en el ataque, pero luego la verdad es que hemos tomado en la dirección muy malas decisiones. Tirando algún tiro muy malo, en forma de selección muy mala, muy forzado. También es verdad que la defensa de ellos juega, que nosotros también en algún momento podemos estar nerviosos, somos humanos. Además, el arbitraje ha sido calamitoso, tremendamente casero. Sí, llamarme llorón y lo que os salga de las narices. Creo que el arbitraje ha sido muy malo a nivel de faltas, se ha medido con distinta vara los contactos y ha sido tremendamente injusto. Para mí, uno de los peores arbitrajes que hemos recibido en esta temporada. Aún así, hemos conseguido ganar. Pero Tavares, por ejemplo, en un momento dado se ha ido de partido, lo hemos perdido varios minutos. De nuevo, Tavares eso lo tiene que corregir. En fin, yo estoy contento porque hemos ganado. El partido Coser con 17 puntos espectacular, secundando muy bien a Gerson Yabusel, que ha terminado con 22 de valoración, 15 puntos, anotando varios triples importantes en el segundo cuarto, canastas varias, reboteando también de forma importante, por ejemplo, en defensa. Creo que Chus Mateo ha intentado conciliar el puesto de 5 y 4 hoy para intentar generar nuevas sinergias y afectar a la zona del Milan de alguna manera diferente, es decir, se ha trabajado el partido, pero por ejemplo Sergio Llull ha sido el gran protagonista, sí, con algún triple importante, porque tiene esa calidad, esa determinación, ese liderazgo, pero también ha tirado muy mal del carro en ciertos momentos, y como base ha oficiado mal, también con alguna pérdida importante y con alguna situación muy mal elegida. Rudy también ha sido decisivo con esos 10 puntos, con algún triple, alguna jugada, con ese gen, ese IQ competitivo que tiene Rudy. Entonces, cosas muy buenas, pero, joder, la verdad es que yo me he puesto muy nervioso en los últimos instantes del partido, con ese triple final de Malcolm Delaney, que nos había podido sacar del encuentro. Y yo he echado de menos a Nigel Williams-Goss más minutos. La verdad es que me llama la atención esa comparativa. Hoy sin Alocen, obviamente, y sin Tomás Seurtel por COVID, pues hemos visto muchos minutos de Jul, pero 27 y 9 de Nigel Williams-Goss. No creo que el partido de Goss sea para jugar para jugar 10 minutos, y ni eso, un poquito le hubiera dado, aunque sea 5 o 6 minutines más, que creo que a Jul además le hubieran refrescado. Todo lo que sea para Jul superar los 25 minutos en un partido, pues a veces puede ser un problema a este máximo nivel. Pero bueno, al final se ha dado así, lo dicho, ha anotado canastas importantes, pero ahí está su valoración y su porcentaje de tiro, que ha sido realmente malo. Pero en fin, al final ganar frente a un equipo de Ettore Messina, con lo que trabaja este señor la defensa, con lo que está haciendo en el Milan ya desde el año pasado, pues desde luego tiene mérito. Vas numerando jugadores con la experiencia y calidad que tienen, al margen de Malcolm Delaney, Simon Shields con 18 puntos ha sido clave para ello, lo está haciendo esta temporada. El año pasado, uno de los mejores aleros de la competición, hace múltiples cosas y todas muy bien. Kyle Hines, Gigi Datton, en fin, Sergio Rodríguez, Nicolo Melli ha sido clave en el rebote. Bueno, es un equipo no larguísimo, no larguísimo, pero estamos hablando de un equipo con un tremendo espíritu de grupo y con gran experiencia dentro de Euroliga y muchísima calidad. Entonces, pongo en valor el triunfo mucho. Creo que el equipo ha tenido momentos de gran baloncesto dentro de que ha sido un baloncesto de, entre comillas, básquet defensivo. Y eso que hemos corrido cuando hemos podido, hemos intentado generar canastas fáciles, porque sabíamos que en el 5 para 5 al Milan generarle costuras defensivas es muy complicado, sacarle muchas ventajas porque trabajan con muchísima energía. Pero bueno, lo dicho, creo que es un partido que se sustenta al final en nuestra actitud de grupo, en nuestro nivel de lucha, lo aguerridos que somos,
que cualquier cosa parece que no nos afecta, pero teniendo las ventajas que tenemos, esos tiros libres de nuevo fallados, en este caso, por ejemplo, por Adam Hanga, ¿no? Varios tiros libres consecutivos fallados, en fin, no nos ha pasado el partido por la línea de lo que fue en el Palau frente al Barça, nada que ver. Al final, de hecho, esto pues un poquito aparta mentalmente lo que fue la derrota dura por 13 puntos en el Palau Blaugrana y volvemos a la senda de triunfo y frente a un equipo importante, que además estas victorias creo que tienen un doble punto de moral porque es una victoria, pero también ante uno de los gallitos dentro de la Euroliga. Así que nada, doble lectura, chicos. Por una parte muy bien, porque hemos sabido competir muy bien, porque ha habido momentos de baloncesto interesante, con capacidad para correr, con capacidad para ser agresivos en la zona, rebotear, para mostrar nuestra línea de baloncesto a domicilio, con lo difícil que es en Euroliga, pero por otra parte el partido casi lo tiramos por el barranco por decisiones absurdas, por no dar un pase de más, por digamos, ser demasiado ansiosos con el yo-yo, con el bota-bota, que no siempre va a salir por mucha calidad que tengan los jugadores, y ahí casi se va el partido. Pero bueno, ahora toca pensar en la próxima parada, pensar en Liga Endesa y en a ver cuándo podemos ir recuperando gente, porque otra vez de nuevo también puede ser que se haya notado la fatiga. También eso es un factor que hay que tener en cuenta. Ahora mismo el del cansancio, pero esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, y aun con las bajas que tiene el Real Madrid, tenemos armas suficientes para irnos a Milán y ganar, y para poder ganar a cualquier equipo. Así que nada, dentro de una lectura crítica, sobre todo mirar lo positivo, que han sido muchas cosas, sobre todo a nivel individual, pero por supuesto también a nivel colectivo.